Lo que en un principio debía ser un transporte rutinario, entregar una embarcación a su propietario, llevándola desde Anápolis a Florida, se acabó convirtiendo en un trágico viaje para los 5 tripulantes. Ya el primer día, el capitán Lipot y un tripulante, Adam, no se separaron de la botella, estuvieron todo el día bebiendo, con lo cual cuando llegó la noche estaban los dos absolutamente borrachos. Encima, esa noche les sorprendió un inesperado temporal, que venía con vientos de 110 km/h y olas de una altura de hasta 12 metros. En su turno de guardia, ni el capitán ni el marinero borracho fueron capaces de gobernar la nave, con el pedo que llevaban encima, con lo cual ejecutaron una mala maniobra que hizo que empezara a entrar el agua a raudales en la nave. El capitán Lipot apenas tuvo tiempo para lanzar un mayday que nadie escuchó. Viendo que el barco se iba a pique, el marinero Adams intentó lanzar la balsa salvavidas, sin conseguirlo. Entonces optó por coger la lancha auxiliar y lanzar al agua. Los náufragos se agruparon en torno a la balsa. Meg Mooney era una de las 2 mujeres tripulantes de la embarcación. En el abandono del barco se hizo unos cortes muy profundos con la zarza. De esos cortes empezó a manar abundante sangre. Y el problema fue que esta sangre empezó a atraer a los tiburones hacia la balsa auxiliar, donde estaban agrupados en náufragos. Estaban rodeados de tiburones cuando uno de ellos, con su boca, se enganchó a un cabo que colgaba de la balsa en la proa. El tiburón intentó huir y en su huida estuvo empujando un buen rato la embarcación. Los tripulantes se acojonaron aún mucho más. Pensaron que era una idea preconcebida del tiburón que pretendía volcar la barca. Llegó el tercer día. El sol hacía mella en todos los tripulantes. Las heridas de Meg se habían infectado aún más. El capitán Lipot y el marinero Adam estaban hechos polvo. Estaban absolutamente deshidratados a causa de la borrachera que habían cogido. Y la balsa estaba llena de agua, de orines, de sangre y de pus de las heridas de Meg. Un paraíso, vamos. Al llegar la noche, tanto Lipot como Adams no pudieron resistirlo más y se lanzaron a beber agua de mar. No podían aguantar la sed que tenían encima. Beber agua de mar fue el principio del fin para estos 2 marineros. A partir de aquí empezaron a acelerar su deshidratación y empezaron a sufrir alucinaciones. La mañana del cuarto día, el capitán Lipot empezó a señalar a todo el mundo una tierra que solo él veía. Estaba alucinando, pero él estaba convencido que aquello era tierra, así que decidió tirarse al agua para llegar a nado a ella. Los tiburones acabaron enseguida con él. El siguiente fue Adam. En sus alucinaciones, pues informó a los tripulantes de que se iba a buscar cerveza y tabaco y que volvía enseguida. Y se lanzó al agua. No le dio tiempo a pegar 2 brazadas. Tal como entró en el agua, los tiburones le atacaron. Se tiraron encima de su cuerpo, devorándolo, dando vueltas bajo la nave y llenando todo el entorno de esta con la sangre de Adam. El quinto día falleció Meg Mooney. La infección generalizada en su cuerpo acabó con su vida. Se pusieron de acuerdo en recoger sus salvalorios y su ropa para poder entregársela a la familia de Meg el día que lograran llegar a tierra y verlos. Arrojaron el cuerpo de Meg al agua y se ocultaron porque no querían ver cómo era devorado por los... Brad hizo un mal gesto intentando limpiar la balsa y cayó al agua. Intentó subir a la balsa, pero no tenía fuerzas para elevarse. Y Débora, desde el interior de la balsa, estaba absolutamente exhausta, no podía tampoco ayudarle. Si no subía, lo iban a devorar los tiburones enseguida. Finalmente, en un arranque instintivo de supervivencia, logró reunir las suficientes fuerzas para elevarse y subir a la balsa. Horas después, Brad creía que estaba alucinando cuando vio un mercante que se dirigía hacia ellos. Pero no, era un barco real. Empezaron a hacer señas, en el barco los vieron y lograron ser rescatados.
La Bounty fue un navío de la Marina Real Británica. En 1787 recibió la orden de partir a Tahití para recoger árboles del fruto del par que debían transportar a las Indias Occidentales. El 28 de abril de 1789, una parte de la tripulación se rebeló contra el capitán. Según parece, el carácter despótico del capitán, William Bligh, forzó la situación, haciendo que una parte de la tripulación se rebelara. Los amontinados permitieron que el capitán Bligh, junto con 18 hombres leales, abandonaran el navío en una pequeña embarcación de 7 metros de eslora. Les dieron alimentos para 5 días, junto con 4 sables, un cuadrante, un sextante y algunas tablas de navegación. El capitán decidió ir a Timor, donde había una colonia portuguesa en la que podría embarcar rumbo a Inglaterra, pero previamente decidió aprovisionarse en Tofua, una pequeña isla volcánica que estaba a 30 millas de distancia de donde los abandonaron. Tofua estaba habitada y en un principio los nativos los recibieron sin demasiados problemas, aunque se notaban las suspicacias por parte de ambos grupos. El capitán Bligh cometió el error de explicar a los nativos lo que les había ocurrido, indicándoles que estaban solos y sin ayuda. Los nativos evaluaron la situación, comprobaron que los marineros ingleses estaban solos y desamparados y que además, como toda arma, solo llevaban 4 sables. Así que al tercer día, viendo una victoria fácil, los empezaron a asediar. Los nativos no eran veganos, más bien eran caníbales, y estaban viendo 19 maravillosos roast beef ingleses con casaca. Cuando los británicos se dieron cuenta de lo que se les venía encima, corrieron desesperados hacia la playa para poder subir a la embarcación y huir. El contramaestre John Norton fue la única víctima de este ataque. Murió apedreado y lanceado en la playa intentando liberar la amarra de la barca. Finalmente, los ingleses lograron huir. Tuvieron que tirar sus casacas y sus prendas de vestir para que los nativos se entretuvieran recogiéndolas y ellos poder alejarse de la costa. Iniciaron su peregrinación rumbo a Timor. Tenían 3.600 millas por delante. Pasaron por las islas Fiji, pero no se atrevieron a desembarcar. Les habían informado que en estas islas había muchos caníbales. Fue duro el no desembarcar, porque a lo lejos veían los árboles del pan, veían cocoteros y veían arroyos con abundante agua que les habría podido ir muy bien para la navegación. Pasando por algún islote, les salieron al paso a perseguirlos algunas embarcaciones de nativos, entonces tuvieron que remar con todas sus fuerzas para poder alejarse de ellos. No tenían previsto convertirse en el menú del día de ningún nativo. Pararon en algunos islotes que se veía claramente que eran inhabitables, pero en los que podían conseguir algún recurso. En uno de estos islotes, el capitán tuvo un enfrentamiento con un tripulante. Al parecer, el capitán quería quedarse las almejas que había recogido este tripulante, iniciándose una fuerte discusión. La discusión acabó cuando intervinieron otros tripulantes de la embarcación, pero el capitán Bligh tuvo algún otro enfrentamiento. Su carácter despótico hacía inevitable los choques. Los marineros que iban con Bligh iban con él porque eran leales a la corona, pero no al capitán. Finalmente, y tras una larga navegación de 3.600 millas, de 19 hombres en un bote de 7 metros, sin agua y sin alimentos, lograron llegar a Timor, donde la gran mayoría fueron repatriados a Inglaterra. Una ráfaga de viento no puede por sí sola volcar un velero. Cuando el viento choca contra la vela, hace escorar al barco hacia sotavento, entrando en juego el contrapeso de la orza, que equilibra la escora del barco causada por el viento. Es la acción combinada del viento y de las olas rompientes lo que puede hacer volcar a un velero. En pruebas realizadas se ha podido comprobar que una ola rompiente que tenga una altura aproximada del 30% de la eslora de tu barco es la que te lo puede hacer volcar. Es decir, si tu barco tiene una eslora de 10 metros, una ola rompiente de una altura de 3 metros representa un grave peligro para tu barco. Una ola rompiente de 6 metros, recalco la palabra rompiente, puede volcar casi cualquier embarcación.
También tenemos una serie de olas especiales. Todos los que navegamos conocemos, por ejemplo, a las Tres Marías. Llamamos las Tres Marías a un pequeño tren de 3 olas que vienen en una dirección distinta de la que viene el resto de las olas. La primera te golpea el barco en un ángulo un poco más abierto, la segunda te vuelve a dar otro golpe abriéndote más el barco y la tercera es la que ya te golpea de lleno. No suelen ser especialmente peligrosas, pero te pueden dar algún susto. También tenemos las llamadas olas rebeldes, que también se les conoce como anormales, episódicas, asesinas o extremas. Con estos títulos os podéis imaginar cómo son estas olas. Los oceanógrafos las definen como olas que son de más del doble de la altura significativa de las olas en ese momento. No son olas necesariamente grandes, son simplemente inusualmente grandes. Es decir, en un mar con unas olas de medio metro, si aparece una ola de 3 metros, una ola única, es la que se denominará ola rebelde. Se crean cuando algunos factores físicos, como las corrientes, la temperatura y vientos fuertes, se unen para crear una sola ola. Esta fue la ola que causó el vuelco del trimarán Ross Noel. John Glennie era el propietario de un trimarán. Quería ir a Tonga desde Nueva Zelanda y para ello contactó con 3 personas más para que le acompañaran en el viaje. Ninguno de los 4 se conocían entre sí antes del viaje. A los 3 días de la partida, la tripulación estaba descansando en el interior de la embarcación. En el exterior había un viento muy fuerte junto con una mala mar. Todos dormían, a excepción de John Glennie, que estaba leyendo una revista, cuando oyó un ruido muy fuerte, como si avanzara una locomotora. Se asomó por la ventanilla y vio una enorme ola que se dirigía hacia él. No hubo tiempo a reaccionar. La ola los arrasó y los volcó, dejando el trimarán panza arriba. El barco tenía una importante reserva de flotabilidad, por lo que no se hundió. Pasado un rato, empezaron a reaccionar y empezaron a plantearse el poder salir afuera, sin saber cómo ni por dónde. Finalmente abrieron un boquete en el casco con una sierra y por ahí pudieron salir al exterior. El vuelco les hizo perder todo el agua que tenían almacenada porque empezaron a utilizar las bebidas que llevaban para el viaje enlatadas, colas, 7-Up, pero estas bebidas lo único que hicieron fue deshidratarlos más. Construyeron un sistema de tuberías que permitió que el agua de un chaparrón que les vino se pudiera almacenar y a partir de ahí empezaron a recoger el agua de la lluvia. Tuvieron que bucear en el barco para recuperar los alimentos que llevaban para el viaje, salvando una gran parte de ellos. Comían 2 cucharadas de arroz crudo al día, que masticaban muy lentamente para alargarlo, y además bebían un pequeño trago de agua cada vez. Los percebes empezaron a crecer en el barco, lo cual permitió que muchos peces se acercaran para comérselos, y estos a su vez hicieron que se acercaran peces más grandes. Con esto, cuando se acabaron los alimentos, pudieron alimentarse de pescado crudo. La convivencia fue mala, las peleas estallaron, había un tripulante que era especialmente negativo. Las peleas se daban igual pues por comer media galleta o por tener un poco más de espacio, unos cuantos centímetros más, al lado de la luz solar. A pesar de las broncas, tenían que dormir abrazados muchas veces los 4 para no perder calor corporal. Entendían que a pesar de sus disputas, solo estando juntos y apoyándose podrían sobrevivir. A los 119 días, el trimarán embarrancó en una playa en Nueva Zelanda, de donde fueron rescatados. Luis Zamperini fue un atleta que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Quedó octavo en la modalidad de los 500 metros lisos, pero en la última vuelta logró hacerla en solo 56 segundos, lo cual llamó la atención de Hitler, que pidió que le presentaran al atleta. «¿Usted es el chico que corre tan rápido?», le dijo Hitler. Zamperini se alistó en el ejército de los Estados Unidos en septiembre de 1941, entrando como subteniente en la Fuerza Aérea. Fue destinado a un bombardero B-24, que fue rebautizado por sus tripulantes como Superman. Superman fue dañado en una misión, por lo que Zamperini fue transferido a otro bombardero B-24 llamado Green Hornet. Green Hornet tenía fama entre los pilotos de tener constantes averías mecánicas.
Zamperini salió en el Green Hornet en una misión de rescate de un avión que se había perdido. Green Hornet tuvo una avería mecánica, por lo que acabó estrellándose en el mar. De los 11 tripulantes, 8 fallecieron. Se salvaron Francis McNamara, Louis Zamperini y Russell Phillips. De entre los restos del avión salieron a flote 2 balsas, hacia la que se dirigieron los 3 hombres. Las balsas casi no tenían alimentos ni agua, por lo que pasaron mucha sed hasta que vino una tormenta que les permitió recoger el agua de lluvia. Los alimentos se acabaron enseguida, por lo que pasaron bastante hambre, hasta que un albatros se posó en la barca. Se lanzaron sobre él, lo mataron y se lo comieron crudo. Lo que sí que había en la balsa eran herramientas, y con ellas construyeron algunos anzuelos. A partir de ahí se pudieron dedicar a pescar y a comerse el pescado crudo para poder sobrevivir. Las vísceras de los peces capturados las utilizaban como cebo para poder seguir pescando. El inconveniente es que esto trajo muchos tiburones, de los que en un principio se tuvieron que defender con los remos golpeándolos, aunque al final se dedicaron a pescar tiburones y a comérselos. Sufrieron varios temporales, además de un ametrallamiento de un caza japonés, que les agujereó la balsa. La tuvieron que reparar como pudieron y la tenían que inflar cada día por el aire que perdían. El día 33 de la deriva, el tripulante McNamara murió, siendo su cuerpo echado al agua. El día 47 de su naufragio, lograron llegar a un islote en las Islas Marshall. El problema es que aquel islote estaba ocupado por los japoneses, por lo que fueron hechos prisioneros, siendo Zamperini enviado a Japón a un campo de concentración. En el campo de concentración, Zamperini fue torturado constantemente por el cabo Mutsuhiro, un criminal de guerra de la lista de los norteamericanos. Zamperini es considerado un héroe por los norteamericanos. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1998, en un tramo en la ciudad de Nagaro, Zamperini portó la antorcha olímpica como forma de reconciliación. Paul Lim fue un marinero chino que, en virtud de los acuerdos firmados entre las autoridades británicas y las chinas, pasó a entrar en la Marina Mercante Británica durante la Segunda Guerra Mundial, como apoyo a Gran Bretaña. Fue asignado como cocinero a un barco mercante, al SS Ben Lomond. El 23 de noviembre de 1942, el submarino alemán U-172 lanzó 2 torpedos contra el Ben Lomond, enviando a este al fondo del mar. El mercante se hundió en 2 minutos, por lo que falleció toda la tripulación, a excepción de Paul Lim, que después de estar flotando durante 2 horas en el mar, logró encontrar una balsa de madera. La balsa contenía un tesoro. Tenía algunas latas de metal con galletas en su interior y 40 litros de agua, además de bengalas, una linterna y algunos accesorios más. De la balsa sacó un clavo, que torció dándole forma y de la linterna la desmontó sacando el cableado que había en su interior. Con esto se fabricó un útil de pesca. Días más tarde encontró flotando un trozo de tela en el suelo, que recogió y utilizó para protegerse del sol y recoger agua en la lluvia. Con el envase metálico de las galletas se fabricó además un cuchillo con el que destripar la pesca. Un mercante se le acercó a 50 metros, pero la tripulación no lo quiso recoger. Según él, creían que debía ser algún marinero japonés. A los 133 días llegó a la cuenca del Amazonas en Brasil. El rey Jorge VI le otorgó la medalla de la Orden del Imperio Británico y la Marina Real Británica incorporó su historia a los manuales de supervivencia. La aleta de tiburón está considerado como un plato afrodisíaco en Asia, por lo que está muy bien pagado. Esto hace que muchas familias, especialmente en Centroamérica, para salir de la pobreza, se dediquen a la pesca del tiburón y a la comercialización de sus aletas. Este método de pesca se denomina pesca de tiburón con cimbra. Este tipo de pesca se practica en pequeñas embarcaciones, que acostumbran a ser frágiles y estar mal equipadas, y que en consecuencia dan muchos náufragos al mar. Casi todos acaban desapareciendo. Luego de estar perdidos durante 3 semanas en alta mar, los náufragos chiapanecos Daniel Guerrero Martínez e Isaías Guerrero Martínez, padre e hijo, fueron rescatados flotando en una hielera. 2 semanas en alta mar, sin agua, sin alimento, prácticamente sin su embarcación y sin su acompañante.
Así, en alta mar, a varias millas náuticas al sur de la isla de La Roqueta, en Acapulco, Guerrero, un grupo de pescadores encontró y rescató a Raimundo Rodríguez Loyola, de 45 años de edad, dentro de una hielera. Me he comido como 4 pájaros, una tortuga. Contó que el otro pescador que lo acompañaba, Mario Morales Mayo, de 69 años de edad, perdió la vida un día antes. Se negó a comer gaviotas para sobrevivir. No pienso comer pájaros. Obsérvese el estado de esta otra embarcación. Obsérvese que los náufragos rescatados no tienen ni chalecos salvavidas, ni aros flotantes, y mucho menos nos imaginamos que electrónica. Salvador Alvarenga era un pescador de tiburones con cimbra, hasta que se convirtió en el náufrago con el mayor récord de supervivencia en el mar. La aparición de un temporal, junto con una avería mecánica en su embarcación, hizo que Salvador y su compañero Ezequiel se alejaran de la costa, entrando en las corrientes interiores del Pacífico. Sobrevivieron gracias a la carne cruda de las tortugas que pudieron coger y de los pescados, así como de alguna ave que en alguna ocasión se depositó en su nave, cazándola. Su compañero Ezequiel era más escrupuloso y se negaba a beber la sangre de los animales por considerarlo pecado. También le costaba mucho comerse la carne cruda del pescado. Ezequiel murió a los 3 meses. El comer la carne cruda le permitió sobrevivir y además le impidió el coger el escorbuto, grave enfermedad de los marineros por falta de vitamina C. Al ingerir la carne cruda, no se destruye la vitamina C, por lo cual pudo estar tanto tiempo en el mar sin coger el escorbuto. El problema de la sed, el problema del agua dulce, lo pudo resolver gracias a que, debido a una serie de chubascos y a un toldo que tenía, pudo recoger la suficiente agua y racionarla. Además bebía la sangre de la tortuga, y además el tejido de los peces contiene una importante proporción de agua dulce, o por lo menos menos salada que la de los mamíferos. Fuerte, buscamos la cimbra, se nos acabó la gasolina y el viento nos fue llevando mar abierto, más adentro, pues mar afuera nos fue llevando. ¿Cuánto tiempo estuvieron a la deriva? 9 meses, 9 días. ¿Cómo pudieron sobrevivir 9 meses sin agua, sin comida, sin nada, con las tormentas del Pacífico? ¿Cuál fue el peor momento? Nos agarraron muchas tormentas, tomábamos aguas de llovediza y nos comíamos los patos, gaviotas, pescado crudo, todo lo comida, todo lo que agarrábamos crudo nos lo comíamos. Pescábamos con cables de los motores y anzuelos de alambre que hacíamos nosotros para pescar pescado. ¿Cuál fue el peor momento de estos 9 meses y 9 días? Cuando nos agarró un mal tiempo, llovió mucho y mucho viento fuerte, casi nos voltea, casi nos hundimos, dos veces. ¿Vieron pasar algún barco cerca que no les hiciera caso? Vimos muchos, pero no nos rescataron. Muchos vimos, no nos rescataron. Hasta que nos rescató gracias a Dios. Todos los días llovía casi siempre llovía. Recogíamos agua nosotros y la tomábamos con un trapo para tomar. ¿Las quemaduras del sol? Sí, muy quemados. Estamos hinchados de los pies, de los brazos, de la cara, la espalda, el estómago, todo hinchado, todo el cuerpo hinchado estamos, los 3. ¿Alguna enfermedad? No, pues, de dolor de estómago, de no comer, a veces que duramos un día, 2 o 3 días sin comer, a veces 4, a veces 5 días que no comíamos. Una vez duramos 15 días sin comer nada. 15 días. A los 15 días nos comimos un pato. A los 15 días. ¿Cómo es que vieron finalmente este atunero que lo recogió?
Él nos encontró a nosotros, nos encontró con el radar el barco. El Berge Istra era un barco mercante con una eslora de 300 metros y una manga de 40. El barco había cargado 200.000 toneladas de mineral de hierro y se dirigía a Japón. El 30 de diciembre de 1975 se estaban haciendo los trabajos habituales de mantenimiento de un barco de estas características. Se estaba pintando la cubierta y en el interior estaban efectuando soldaduras, cuando se oyó un fuerte golpe, seguido de una explosión y de una enorme bola de fuego. El barco se fue a pique en pocos instantes. Imeldo se agarró a un pasamanos y cuando el agua le llevó a su altura se soltó. Tuvo que luchar contra los remolinos que le hacían hundirse junto con el barco hacia el fondo, pero lo consiguió. Vio salir a flote a una balsa y se subió a ella. Empezó a buscar supervivientes, viendo a Epifanio cerca de él, flotando. Ellos dos fueron los únicos supervivientes, los otros 30 marineros desaparecieron. En la balsa habían unas pocas galletas y un poco de agua, por lo que enseguida tuvieron que empezar a pescar para poder comer. 20 días después fueron rescatados por un pesquero japonés, que los encontró a 500 millas del hundimiento. En ese momento ya no les quedaba agua para beber. Cuatro años después desapareció también el Berge Banga, un barco similar, pero en este caso murieron todos los tripulantes. Ambos barcos podían transportar o mineral de hierro o bien petróleo. En las investigaciones posteriores se llegó a la conclusión de que en el último transporte de petróleo no se habían limpiado bien los depósitos laterales de este, y esto fue la causa de la explosión. El día 11 de marzo de 1984, Gulgor Friðþórsson estaba pescando junto con otros 4 compañeros cerca de las islas Vestmann. Además de pescar, estaban transportando unas máquinas zanjadoras. A las 10 de la mañana de ese mismo día, un repentino movimiento, probablemente ocasionado por el corrimiento de la carga, hizo que el barco volcara. Los pescadores pudieron subir a la quilla de la embarcación y ahí estuvieron esperando unos 45 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, Gulagur y 2 pescadores más saltaron al agua para intentar llegar a nado hasta la orilla. Hemos de tener en cuenta que el agua estaba entre 5 y 6 grados centígrados y Gulagur solo iba vestido con unos pantalones tejanos y con un jersey. Gulagur estuvo nadando durante 6 horas hasta que llegó a la costa, una costa con fuerte oleaje y con rocas, lo cual aún le hacía poner más en peligro su vida. Finalmente, y después de estar caminando durante 3 kilómetros descalzo, con los pies llenos de cortes y heridas, logró llegar a una vivienda habitada, donde le asistieron, metieron en un coche y llevaron al hospital, donde comprobaron que su temperatura corporal estaba por debajo de los 34 grados centígrados. Tan solo se había parado un momento a beber en un abrevadero de animales, lo cual facilitó que se hidratara su cuerpo. A bajas temperaturas el aire está liofilizado, lo cual hace que cada vez que exhalas aire, al respirar, pierdas líquido. Por eso en muchas ocasiones mucha gente que se encuentra congelada ha muerto previamente deshidratada y luego se ha congelado. Nosotros creemos que han muerto por el frío, pero han muerto en realidad deshidratados. Le llamaron el milagro islandés. En pruebas posteriores hechas en el hospital de Reykjavik, se pudo comprobar que Gulagur, de 25 años y 125 kilos de peso, tenía una resistencia excepcional al frío. Ernest Shackleton organizó la expedición imperial transantártica, que pretendía revisar el continente antártico desde el mar de Weddell
en dirección al mar de Ross, atravesando el Polo Sur. Unos 2.900 kilómetros aproximadamente. Puso un curioso anuncio en varios periódicos buscando voluntarios para la épica travesía. El 7 de diciembre de 1915 se encontró con la banquisa antártica. Se la encontró mucho más al norte de lo que él esperaba encontrarla. Una semana después, el día 14, el hielo detuvo por primera vez al barco durante 24 horas. Era un mal comienzo. A partir de aquí el barco tuvo varias paradas por la banquisa, se quedaba encallado, hasta que al final, el día 17 de enero de 1915, el barco quedó definitivamente atrapado entre los hielos. Casi un mes después, el día 14 de febrero, Shackleton ordenó a sus hombres intentar abrir un paso en el hielo. Fueron con picos, con palas, con hierros, pero el trabajo fue en vano, no hubo manera de abrir el paso para el barco. Pasó una semana más y Shackleton ya vio muy claro que se iban a tener que quedar allí mucho tiempo. Entonces ordenó montar un campamento en el hielo. Pasaron varios meses con una cierta tranquilidad. Para levantar la moral y que la gente no se hundiera, pues se organizaban partidos de fútbol, carreras de trineos con los perros, por la noche se hacían teatro, aparte de las faenas diarias que cada uno tenía asignada. Llegó el día 24 de octubre de 1915, día en el que el barco topó con un gran témpano que iba a la deriva, astillándolo. En el barco se abrieron varias vías de agua, entonces se ordenó el bajar al hielo todos los suministros y 3 barcas que tenían. Hay que contar que la temperatura externa era de menos 25 grados centígrados cuando bajaron. El 21 de noviembre se hundió definitivamente el barco. El grupo inició una peregrinación con los 3 botes. Se trataba ya de sobrevivir, no de cruzar la Antártida. Empujaban los 3 botes sobre la banquisa. Era un esfuerzo inútil. Era muy complicado avanzar sobre una banquisa de hielo que además no era perfectamente plana. Habían bloques de hielo por todas partes que impedían el paso constante, por lo que decidieron parar y crear el campamento Paciencia. Este campamento duró unos 3 meses aproximadamente. Los alimentos que habían rescatado del barco se empezaron a agotar, por lo que tuvieron que echar mano de los recursos que podía dar la zona. Cogían pingüinos, cogían focas y finalmente tuvieron que acabar matando también a todos los perros, que fueron incorporados al menú. El día 8 de abril de 1916, el hielo sobre el que estaban asentados se rompió de golpe. Shackleton ya había hecho preparar los 3 botes para poder salir del lugar, por lo que al día siguiente, el día 9 de abril, salieron navegando. Fueron unos días duros, tuvieron que estar esquivando bloques de hielo y los primeros días incluso se amarraron a ellos para poder pasar la noche, pero eso fue 2 o 3 días. A partir de ahí ya decidieron no desembarcar hasta llegar a la isla Elefante, que es el destino que había decidido Shackleton. Temperaturas de 30 bajo cero, poca comida y agotamiento físico y mental. De esta manera es como llegaron a la isla Elefante el día 14 de abril de 1916. Tuvieron que dar varias vueltas a la isla hasta encontrar una playa en la que poder desembarcar. Una vez en tierra firme, Shackleton ordenó desmontar una de las embarcaciones para reforzar una con la que pretendía ir a buscar ayuda a las islas de Georgia del Sur. El carpintero de la expedición, McNeice, hizo un estupendo trabajo en el nuevo barco. Elevó los bordos, fabricó una cubierta con los restos de madera de otra embarcación y reforzó la quilla del nuevo bote con el palo de otro. Además, a esta embarcación le añadieron 1 tonelada de piedras como lastre en el fondo. Shackleton, junto con 5 hombres más, salieron en el nuevo bote adaptado. Su rumbo era hacia Georgia del Sur. Sabían que allí había una factoría ballenera donde podrían recibir ayuda. Cuando salieron, todos tenían dudas de que o llegaran o que fueran capaces de volver a recoger a la tripulación que se quedaba en la isla. Tras 17 interminables días, con una embarcación en la que tenían que estar achicando constantemente,
con la ropa llena de carámbanos de hielo, luchando contra unas olas de 15 metros de altura y tomando rectas de altura para poder orientarse cuando el mar lo permitía, lograron llegar a Georgia del Sur. Cuando divisaron los acantilados de Georgia del Sur, tampoco pudieron pisar la playa. Tuvieron que estar 2 días más dando vueltas, luchando contra un viento huracanado que los había destrozado. La prueba es que ese mismo día un vapor de 500 toneladas en esa misma zona fue hundido por ese viento. Lograron pisar tierra, pero en la parte opuesta de la isla a donde estaba la factoría ballenera, por lo que Shackleton tuvo que recorrer una isla que desconocía hasta llegar a la factoría. Esta expedición también forma parte de la épica, pero no me voy a extender en ella por no ser objeto de esta narración. Nada más llegar a la factoría, Shackleton empezó a iniciar los trámites para lograr rescatar a su tripulación. Hubieron 3 intentos de rescate fallidos, pues los barcos no pudieron acercarse hasta la isla por culpa del hielo que la rodeaba. Finalmente, un oficial de la Armada chilena, don Luis Pardo Villalón, se ofreció voluntario para el rescate. Él comandaba un vapor muy arcaico que carecía de electricidad, carecía de radio, carecía incluso de calefacción. Él junto con su tripulación lograron llegar a la isla y rescatar a los expedicionarios ingleses. Con el cambio climático se han abierto pasos para la navegación que hasta hace poco no existían. En esas estaba el velero Anaíta. Querían hacer el paso del noroeste, un paso que hasta hace poco era puro hielo. El velero tenía 2 tripulantes, Pablo Saad y Darío Ramos. Habían amarrado el velero a un trozo de hielo flotante para poder descansar un poco mejor. Cuando en el cambio de guardia vieron acercarse una montaña flotante, una montaña de hielo, un iceberg que aplastó el barco como si fuera una lata de refresco. Era la 1 de la mañana del día 28 de agosto del 2018. Lanzaron rápidamente una señal de socorro que fue recibida por varios barcos que habían cerca y a los 15 minutos, ante la imposibilidad de achicar, bajaron al iceberg donde tenían amarrado el barco. Bajaron también la barca auxiliar, 2 salvavidas, algunas bengalas, la documentación, un teléfono satelitario. También bajaron algo de comida, pero se les cayó al agua. Bajaron lo que pudieron, porque a la hora se hundió el barco. Cayó la noche y la pasaron caminando sobre el témpano. Era una forma de combatir el frío. La temperatura ambiente estaba por debajo de 6 bajo cero. Varios veleros que habían recogido la llamada, el Mayday, intentaron acercarse a rescatarlos, pero los muchos témpanos de hielo que habían les impidieron el paso. También habían logrado contactar con los guardacostas, que enviaron un rompehielos en la zona a recogerlos. Durante la mañana siguiente, y mientras esperaban el rescate, vieron acercarse a un oso polar encima de un témpano de hielo. El oso se acercó a menos de 15 metros de ellos. Habían rehusado llevar armas para defenderse de ellos, así que tuvieron que espantarlo como pudieron, gritando, gesticulando, dando saltos hasta que el oso desapareció. Rápidamente informaron al guardacostas sobre este hecho. Al cabo de un rato vieron pasar fugazmente al oso. Lo perdieron enseguida de vista, pero estaba en la zona. Y además vino una niebla que les impedía la vigilancia. Esto les creó una tensión importante. Cuando más angustiados estaban por el oso, oyeron el sonido de las aspas de un helicóptero. El guardacostas, ante la amenaza, ante el peligro del oso, había adelantado un helicóptero para recogerlos. Ahí fueron rescatados.